en el bloque anterior que íbamos a hablar de yerba mate, íbamos a hablar de producción y para eso lo tenemos al ministro del Agro y la Producción aquí presente con nosotros. Bienvenido Facundo López Sartori, ministro del Agro y la Producción de Misiones. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, pero muy bien. Bien. Muy bien, con calorcito, está lindo Sí. el clima en la ciudad de Misionero. Posadas, así que parte del... Sí, venís con un cambio de clima, venís de Buenos Aires, estabas haciendo... Sí, algunas allá gestiones. ya estaba bastante Ujú. fresquito, Sí. te digo, ¿no? Estaba lindo, pero bueno, viste cómo es esto del cambio climático, de las razones que también involucran al agro, ya Sí. metiéndonos. Lo cierto es que en los últimos meses y años hemos Sí. tenido gran cantidad de lluvias. Hasta me acuerdo cuando me tocó asumir en el 2022, veníamos por primera vez en la historia de un clima con estación seca, porque te Sí. recuerdan que el 21, el 20 y principio del 22 no llovía, No. que tuvimos los Fuera. incendios. Bueno, ahora tenemos Sí. esta racha de lluvias que venimos en estos últimos 3 años, que bueno, también Sí. tienen sus beneficios, que es hay más brote. Ujú. De Pero hoja, tiene sus- tanto de té, de tabaco, de hierba, pero también las inclemencias que nos llevan a que muchas veces tengamos que sufrir Sí. daños. ¿Hubo muchos daños este año por la...? Hubo, ¿Pero en qué? hubo ¿Tabaco? y sobre todo el sector hortícola más que el Sí. tabaco, porque nos agarró tanto en la zona del tabaco, Ujú. que estamos hablando en la zona del río Uruguay o la zona centro de San Vicente, sino más bien tocó la parte hortícola de la ruta 12. Ujú. Y ahí estamos hablando que toca sobre todo los plásticos. Y hoy un plástico tiene un valor alrededor de 500.000 pesos, imagínense lo que Sí, sí, sí. significa para un productor, así que también ahí estuvimos trabajando con ellos, viendo la forma de poder generar, Ujú. entregando plásticos, dando un periodo de gracia Ujú. y que después ellos Sí. puedan, mediante ese crédito, pagarlo sin tasas, digamos, tasa cero. Pero sí hubo fuertes tormentas Que afectaron algo. que afectaron. Un mate porque Ahí empezamos a está. hablar de la yerba mate. Bueno, acordamos justamente. eso. Es el tema principal. El tema principal, el tema que sin duda se ha planteado en estas últimas semanas. ¿Cómo ves la situación de los productores yerbateros y su reclamo? Preocupante porque es una economía imperfecta. Siempre que uno entiende el libre comercio o la libertad de mercado, se entiende dentro de un marco regulador donde la economía funcione de manera perfecta. ¿Esto qué significa? Sí. Que uno puede generar competencia entre la misma cantidad de compradores y la misma cantidad de vendedores. Bueno, hoy tenemos muchos vendedores, muchísimos, 12.500 productores que trabajan Ujú. en la provincia de Misiones y 6 o 7 compradores del 80% de esa hoja verde que ponen condiciones de desigualdad a estos productores. Desigualdad en toma de decisiones porque es mucho más difícil la negociación. Sí. Y bueno, y esto que estamos hablando ahora, es bueno hacer memoria y recordar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate no fue una ley creada por un diputado. Fue una ley creada por los mismos productores. Sí. Por el reclamo, por la Por el fuerza. reclamo. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, yo era por ahí más chico, pero fue hace 2001, fue la crisis, donde se empezaba a visorar, o ahora se empieza a visorar, ese mismo panorama de caída, como se dio en la década del 90, y bueno, y se crea el Instituto Nacional, que es una creación de los productores. Ujú. Entonces, es preocupante, insisto, cuando muchas veces te dicen, che, ¿cuál es la salida? Y hasta el 2023 pagábamos 0,50 centavos dólar, 0,53 centavos dólar, lo que hoy convendría a 0,53 centavos dólar, y voy a agarrar la calculadora porque estamos en vivo y Sí, sí. esto es importante. Si hoy nosotros estaríamos en diciembre del 2023, 0,53, vamos a poner por 1.400, ¿cuánto está el dólar ahora? 1500, redondeale. 1.500. Redondeale a 1500. 0,50 por es 1.500. Hoy debería estar 795 pesos. Ujú. Sí. Con el último laudo que dio la Secretaría, o el último precio que fijó la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ujú. Entonces, que funcionaba en institutos, funcionaba. Sí. Que dentro hay un organismo que se llama Coninagro, que es quien mide las economías regionales. Acá aparece tabaco, aparece el té, aparece el maní, aparece el algodón. Hasta el 2023 la hierba estaba en el semáforo verde. Esto significa
que toda la cadena, todo el eslabón, desde el trabajador rural, pasando por el productor, si querés cooperativa o el sector industrial, incluyendo secaderos, tenían su rentabilidad. Sí. Posterior a la disolución de las principales facultades que tiene el Instituto Nacional de la Yerba Mate, se da un desorden que no podemos hacer que se siente, porque hoy nosotros como gobierno provincial podemos ser mediadores, pero no podemos fijar precios. Pero ahí está el tema también. Vamos a la mediación y vamos al acuerdo político también. Yo me quedaría tranquilo con la visita de Santilli acá, por ejemplo, en ese sentido, porque si la preocupación obviamente es los productores, lo que es el producto madre nuestro, está primero en la agenda, o casi primero en la agenda para la negociación política, que vino a hacer Santilli justamente, es negociar políticamente para que después, por eso el gobierno tiene un as. No, el gobierno provincial. Sí, provincial. Nosotros. El as político estoy hablando. Sí, nosotros. De hecho, es la primera vez que viene un ministro a hacer gestión. Por eso. No es menor que recibirlo a Por eso Santilli. digo, no sé si habrá, después el gobernador se encargará, obviamente, de hacer anuncios, pero la presencia de Santilli podría generar un hilito de esperanza a los productores. Yo creo que sí. Ojalá. Y es el deseo. No, y realmente lo que vos decís, Marce, y disculpen por ahí si no tengo información, porque como fue ahora, por eso. hace un par de horas. No, pero además seguramente si hay algo el gobernador lo va a anunciar. Sabemos que es así. Pero de hecho ya. Y nosotros tenemos buena voluntad de solucionarlo y de desarrollarlo. Sí, también entendiendo algo. Sí, y hay que, cuando uno habla de una economía regional, ninguna actividad del ser humano está disociada. También entender los resultados de las últimas elecciones. O sea, si uno ve los resultados electorales en la provincia de Misiones, puede estar a favor o no. Una gran mayoría apoyó a este gobierno nacional. Sí. Que hoy por ahí, desde los sectores productivos, dicen, pero la crisis es porque no asiste el INIM. Sí. Sin embargo, hubo un respaldo muy fuerte a las políticas de desregulación que vienen generando desde la nación en distintas economías regionales. Sí, de todos modos la postura del gobierno nacional daba cuenta de que poco y nada sabían de nuestra producción de la yerba y sugerían diversificar, sugerían dedicarse a otra cosa. Sí. Y eso creo que dolió mucho a los productores. Sí, yo creo que sí, que dolió. Pero también hay que empezar a leer. Y mirá que yo vengo, y en esto voy a hacer por honestidad intelectual, por ahí no soy uno de los defensores de ese sistema económico que propone el gobierno nacional, pero sí soy un defensor de la democracia. Sí. Si uno ve que los lugares de mayor participación productiva de economías regionales como Andresito o otros lugares se sienten identificados con ese proceso que está planteando hoy el gobierno nacional, es porque ahí también algo encuentran o identitariamente. Yo siempre entiendo, ahí me pongo en lugar de politólogo, lo decía hoy, que cuáles son las variables por lo que una persona vota. Y la economía liberal te va a decir siempre la variable principal del ser humano para elegir a alguien, primero se vale en su interés personal. Esto significa que cobras mejor, que tenés rentabilidad para comprarte un auto, una casa, que tenés una mayor defensa de la propiedad privada, por lo tanto tenés mayor seguridad. Y después está la otra que es identitaria, de formar parte de un lugar, que esa es más social, si se quiere, nosotros formamos parte, defendemos derechos colectivos, defendemos identidades colectivas. Hoy resulta raro, porque generalmente cuando uno le pregunta, pero vos estás mejor económicamente, sí, pero y le dice no. Te dejo en el lugar de politólogo. Como gobierno, está bien que le digas, pero vos votaste, pero, o sea, que apuntes de esa manera como diciendo, cagate. No. Pareciera eso. Porque, ¿sabes qué? También como votaron, también nos votaron a nosotros. Sí, por eso te pregunto, porque es muy medio fuerte el mensaje. Sé que también el mensaje de las urnas fue fuerte, pero también es fuerte el mensaje de acá. Vos votaste, sonate. No, eso no. No, eso es imposible. No, yo lo estoy diciendo. No. Vos no lo dijiste, por la verdad. No. Pero suena algo así. No, sí es entender que el sector yerbatero en esta posición de también en busca de liderazgo, de referencia, que como toda crisis genera esta metamorfosis, ¿no? Donde se buscan nuevos líderes, nuevos referentes, y uno le toca acompañar y escuchar y ser parte de. Existe todavía entre que el gobierno tiene que mediar las negociaciones. Sí. En Buenos Aires insisten en que es un negocio entre privados. Así de claro. Sí. Esto es un negocio que se tiene que solucionar entre los productores y el sector industrial y los molinos. Sí. Y durante el principio del año también
a quienes respeto mucho, muchos productores fueron a Buenos Aires a decirle que realmente el libre cambio, la libre moneda, la libre negociación era lo que ellos estaban buscando. Sí. Hoy por ahí ya no son tan efervescentes desde esa. Y no creo que lo hayan dicho de mala leche, por ahí lo dijeron porque quizás apostaron, muchos se dieron cuenta después, muchos dijeron, le re. Me costó mantener esta Sí. idea. Y bueno, y ahí por ahí se da esta... Sí. No sé si una lógica de repensar, pero sí de defender las leyes. Ujú. Porque uno puede estar en contra de una persona que ocupe un cargo público. Sí. Pero el INIM como ley es una defensa de derechos del productor. Después, Ujú. estoy en contra de que esté Facundo, estoy en contra de que esté Carlito, Juan, Pedro, María, pero la ley fue creada por ellos. Sí, ¿y qué pasó con la idea de este organismo provincial Bueno, para eso acompañar a los yerbateros? es un proyecto que se está trabajando de Cámara, Ujú. que también es muy interesante. ¿Qué cambia? ¿En qué se diferencia? No, primero que no está Corrientes. Claro, Nosotros, sí. Ujú. si existe la posibilidad de distintas leyes de poder ordenar mediante un precio en la provincia, también estamos sujetos, nosotros tenemos 200.000 hectáreas de yerba, Sí. promedio aprox. Sí. Que si nosotros tenemos un costo más alto, las plantaciones se mueven a Corrientes. Los más escépticos a esa idea te van a decir es imposible. Sí. Los más audaces te pueden llegar a decir en 3 meses o en 3 años Corrientes tiene potencial para plantarse 1.000 hectáreas y ahí realmente desaparecería la industria misionera Ujú. porque no podríamos competir con un mercado que está desregulado o con un mercado que molinos grandes se hagan dueños de toda la Sí. cadena productiva. Sí. ¿Qué pasa? Pasa en distintas industrias, ¿no? Sabemos lo que son, que deje de ser un oligopsonio, donde hay muchos vendedores y pocos compradores, para que pase a ser un oligopolio, un monopolio, donde uno sea dueño de toda la cadena productiva. Entonces, cuando pensamos localmente, que a mí me ayuda a pensar con los legisladores, y soy muy respetuoso del trabajo legislativo, de todos los espacios políticos, ¿no? Pensemos en la variabilidad de que no es Sí. solamente Misiones. Sí, sí, Vos podés poner un precio de 500, pero se empieza a vender 200 del otro lado. Sí, tenía razón Hugo San. Oye, la semana pasada hablamos Sí, con Hugo San sí, y sí. decía exactamente lo mismo porque no era rentable y también marcaba algo, y muy fuerte decía Sí. San, la hierba que está entrando. Del La exterior. cantidad. A ver, ustedes desde el agro, no sé, no creo que haya datos de cuánto entre, porque obviamente es... No, pero sí hay datos. Hay datos. Lo que pasa es que los datos los manejaba el INIM. Ah, A mí lo que más me preocupó, pero lo que es dijo es mucho, Hugo es mucho San, el Ujú. tenés. que era hierba contaminada con Sí. plomo. Habló de algunos componentes Ujú. y digo, ¿cuál es el control mientras Sí. tanto? ¿Hay un control? Bueno. ¿Podemos estar tranquilos? Y ahí va, sí, la responsabilidad que tenemos como poder de Sí. policía, los Claro. gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Y local. Sí, desde También. todos lados, Sí, porque sí, tenemos sí. que cuidar la salud del ser humano. Ujú. Hoy, en esta idea de liberalización, de liberar, Sí. hay que ser muy cuidadoso, Ujú. muy cuidadoso, Ujú. de no tener, estar de algún modo contaminando o tomando una hierba de mucho menor calidad. Claro. Porque el bajo precio también hace que haya más competencias. Uno va a las góndolas, cualquiera que va al Va a supermercado, encontrar un te da montón. cuenta que tenés una alternativa Muchísimo. que es muy grande. Sin embargo, dicho eso, porque también hay una discusión entre molinos, el consumo nacional aumentó Ujú. y las exportaciones aumentaron. Ujú. Y el precio medio estaría en 4.300 pesos hoy según el INDEC de kilo de la yerba mate. 3.000. 3.000. No, 4.200, 4.000. Ah, el promedio. El promedio. El promedio. el promedio. Sí, si no, yo digo Yo- la que tomo hasta- hasta 3.000. claro, 3.000 bueno, algo. Porque están las... Sí. Acá después le voy a pasar para que Sí. lo tengan. Son las ventas internas y exportaciones. Así, en números, rasgos, lo que puedas decir. Sí. Cantidad de hierba que ingresa de Brasil, de Paraguay, es mucho. A ver, si vamos a hacer la balanza de Misiones, Paraguay, Brasil. Muy bien. En Paraguay, bueno, ahora hay una crisis yerbatera Sí. que nos está ajena a nosotros. Insisten los molinos que ellos consiguen yerba más barata ingresando, yerba canchada, ¿no? Ajá. Ingresando desde Brasil y de Paraguay. O sea que nosotros de ahí perdimos un negocio. Y nosotros hemos planteado constitucionalmente, por el cuidado de la salud, el gobierno provincial, prohibir la importación de yerba con fines sanitarios. Es una lucha que la estamos teniendo con Sí. Nación. Dentro de todas las manifestaciones que hemos hecho del gobierno, la insistencia de que instituyan un presidente del ININ que tenga la Sí. facultad de dictaminar precio, hemos desarrollado un sistema para absorber los intereses
de los cheques que daban a 30, 90, 60, 30, 60, 90 días, lo ha hecho la provincia. Hemos dado crédito a cooperativas productivas para poder levantar el precio a 301, 305, 350. Que en esto no es que estoy queriendo mostrar, sí, estoy mostrando la gestión del gobierno, porque muchas veces está es bien difícil. que muestres la gestión, está bien, justamente como nosotros te preguntamos, también está bueno que digas en qué intervino el gobierno. Sí, porque muchas veces te pegan, ¿viste? Y vos decís, no, pero tiene la culpa el gobierno provincial, pero vos, y uno, ¿viste? Se entiende y hasta se picha, ¿viste? Porque decís, pero pará, si estamos yendo a visitar todos los municipios constantemente, generando constantemente, y hoy felicitamos que por primera vez en 2 años y medio viene un ministro, y digo, muchacho, es como que yo sea ministro del agro y nunca haya ido a San Pedro o Andresito, y lo administre de Posadas. Entonces, en esa retórica también me gusta marcar cuáles son las políticas que venimos generando. Hemos devuelto a través de una presentación de un amparo por parte de los productores, devolver las funciones que al INIM que le había sacado el DNU, también por salud. O sea, hoy solamente necesitábamos un presidente, ahora a través del último decreto prácticamente carecemos de que el presidente, ahora seguramente y esto queda acá, probablemente si viene un presidente ya no va a tener la facultad de dictaminar el precio, entonces se va a hacer mucho más difícil. Pero yo insisto en seguir manteniendo el Instituto Nacional, es la salida. Y ahí comparto con Hugo Sam. Comparto esa visión. Hay otros sectores, si bien ocupa el lugar el sector yerbatero, ¿cuáles son los que mayor demanda tienen? Sector tabacalero, también con algunos pedidos, reclamos. Sector tabacalero, sector tealero. Nosotros, después de la provincia de Buenos Aires, hay un registro nacional de productores que se llama RESPA, que después de provincia de Buenos Aires, imagínense, estamos hablando de una provincia de 14 millones de habitantes en su totalidad. Después en el registro viene Misiones, con una provincia de 1.500.000, pero con minifundios constantes. En Buenos Aires te tocan grandes lastifundios, donde una persona puede llegar a tener de 300 o 400 hectáreas. Nosotros nos bancamos con 25 y 50 hectáreas. Por eso siempre cuando hablamos del agro misionero no solamente estamos hablando de economía, sino de un impacto social muy fuerte. Estamos hablando de 13.000 productores tabacaleros, de 12.500 productores yerbateros, de 4.000 productores tealeros, de 500 aserraderos, de 4.000 productores apícolas, de 4.000 productores piscícolas. Y esa diversidad que tenemos en la tierra colorada hace que tenga un impacto social muy fuerte cuando la economía va mal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que pasa en Salta, que hay 1.000 productores tabacaleros y tienen la misma cantidad de kilos. ¿Se entiende? Entonces, es distinto porque para nosotros estamos debatiendo no solamente de tabaco, de la obra social, del acompañamiento, de la plata que queda, del chico que va a la escuela, de la librería. Hoy estamos perdiendo alrededor de 500.000 millones de pesos en la yerba por esa diferencia que sacamos de lo que se está pagando, que quedan los molinos, ¿no? Porque a mí no me pueden venir a decir, no, pero Facundo, la yerba hoy sale 4.200, la que no está en promoción, ¿y por qué nosotros, los 40 millones de argentinos, tenemos que pagar el beneficio de 12.500 productores? Está fundiendo a una producción. Es como que me diga, mirá, al trigo le diga, no, que se fundan lo que hacen la materia prima para vender el aceite más barato. Entonces ahí no estoy de acuerdo en esa, y creo que para que sea a largo plazo hay que empezar a ceder de todos lados. Bueno, eso hablamos de hierba, hablamos de té. Cortito te pregunto, porque sé que están tratando, y puede ser una alternativa para muchos productores, lo que es la mesa canábica que se ha conformado. ¿Puede ser una alternativa como para diversificación? Sí, puede ser. Puede ser. El cannabis está revolucionando a todo el mundo, ¿no? Como sistema productivo. No solamente en Misiones, hay otras provincias que lo vienen haciendo. Nosotros tenemos algo a favor, que es el clima. Favorece. El terruño y el clima nuestro es apto para el cáñamo, para el cannabis. Ahí tenemos un debate productivo, un debate de salud y un debate de legalidad. También. Porque, pero en esa mesa, ahí se tocan todos los temas. Pero están avanzados con, puede ser el año que viene, tengamos una ley. Sí. Porque, sobre todo para usted pensaba en tener este año incluso. Sí, sobre todo lo que es cannabis medicinal. Y ahí yo pongo mi posición. Cuando vos conoces a las madres que por ahí tienen chicos que son autistas o personas ya mayores. Yo me acuerdo siempre
lo cuento a nivel doméstico, pero mi vieja hace años decía, yo no voy a ponerme el aceite de cannabis, eso, No, eso es droga. eso es droga, Facundo. Me decía, pero mamá, hoy está enamorada porque tiene artrosis. Y le digo, viste, vieja, tampoco es que está. No, me dice, puedo dormir bien, me genera. Pasa muchas de nuestras madres, Y atravesó un proceso oncológico donde. Entonces, primero verlo desde esa perspectiva, que para mí es muy importante. Y más si tiene un hijo autista o un hijo que tiene algún tipo de ataque de epilepsia, sobre todo que tenga algún tipo de eso. Y que encuentre calma en esto, me parece que no podemos quedarnos con el juicio o prejuicio de... 2026 por ahí es el año. El año. Sí, y yo creo que en 2027 ya va a ser integral, Mira qué tanto bien. para el adulto mayor como... Como para... Sí, es tan amplio el tema. ¿Cómo podemos ir rápido? Pero cortito, sé que la provincia está trabajando y reclamando por lo menos la posibilidad de que el té pueda exportarse sin el arancel del 10%. Claro, ¿Hubo un pedido? Sí, hicimos un pedido. En realidad es Estados Unidos. Estados Unidos nos pone un arancel del 10%. Claro, eso. Sí, y es nosotros el 67% de nuestro mercado va allá. Bien. Entonces, con un 10% nosotros podemos volver a sentarnos, si quitan eso, para ¿Y los poder escucharon? levantar el costo. Y bueno, estamos dentro de ese acuerdo. En su momento sí, porque habían tirado arancel cero para materias primas, pero después se volvió. Bueno, estamos trabajando con la Secretaría de Nación de Agricultura para que ingrese, eso sería un beneficio para las exportaciones. Así que está en agenda. Y como Estados Unidos es nuestro principal mercado de té, nosotros tenemos dos mercados que son altamente opuestos, que son bandera nuestra, la yerba y el té. La yerba está en el 97% de los hogares de Argentina y se exporta un 5%. Y el té al revés. Tenemos el 96% exportando afuera y un 6% de consumo. Que ahí hay un desafío y lo dejo. Nosotros tenemos, los misioneros y acá, hasta el ciudadano o al empresariado, a empezar a tomar yerba mate y té, no solamente de la infusión, a través de gaseosas, refrigerante, de distintas formas. Pero hace falta una producción, equipamiento. Hay gente que lo hace, pero muy pequeño. Desarrollo, no hay costumbre tampoco. No hay. Bueno, pero fíjate que es algo re llamativo, porque y esto no quiero poner, pero en Estados Unidos se vende todo. El té es frío. Té frío. Es en gaseosas. Té con limón. Sí, pero nosotros parece que decimos té. Y el té es riquísimo. No, pero no estamos acostumbrados, así que vamos al tereré. Facundo, para cerrar, porque mira, empezamos hablando de los yerbateros. Yo creo que vamos al mensaje en el marco de que ya anunciaron, fue título estos días, que van a suspender la safriña o suspenderían la safriña de verano. En ese marco de protesta, el yerbatero pichado también, ¿qué mensaje le darías vos como ministro? No, es muy difícil porque primero es una situación personal. Más allá de los reclamos, está quien puede aguantar y decir, mira, yo no voy a cosechar porque realmente no vale lo que yo... Y después también hay una persona que te puede decir, che, ¿yo cómo le compro el guardapolvo? Por más que esté perdiendo. Entonces... es una discusión muy fuerte. Sabemos, y yo entiendo al yerbatero que te dice yo no voy a cosechar porque me parece que me están estafando, como también entiendo al que me dice, mira, siento que me están estafando, pero ¿quién le va a dar de comer a mi hijo mañana? Entonces, desde un lugar de valoración institucional como el que yo tengo, me parece que lo más responsable es que es una decisión privada. Hoy no se puede coaccionar a alguien, no le vendas lo que es fruto de tu trabajo. O sea, y tampoco esto de que haya luchas entre los sectores más afectados que son ellos. Gracias por venir, Muchas gracias. Una jornada larga. A ustedes. Creo que terminaste acá. Ya está. No, me queda una reunión más con el BIT. Una después Bien, contanos. bien, Queremos bien. la primicia. Muchas gracias por venir. No, gracias. Bien, tendríamos al ministro del Agro y la Producción aquí presente con nosotros, Facundo López Sartori. Información y música todo el tiempo. Con los préstamos personales de Banco Macro, te acompañamos a concretar tus proyectos. Pedí el tuyo ahora en macro.com.ar o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera de consumo, sujeto a aprobación crediticia. Esto y más información al 0810-555-2355 o en macro.com.ar o en sucursales.
Armonización orofacial, rellenos de hialurónico, botox, bioestimuladores de colágeno, ortodoncia en adolescentes, ortopedia en niños, blanqueamiento dental, limpieza dental. Los tratamientos estéticos y odontológicos más buscados están